Hola, me llamo Luke Benson. Tengo 25 años y vivo en un tranquilo suburbio a las afueras de Omaha, Nebraska. Es de esos lugares donde todos te conocen, pero no mucho más. Cercas blancas, céspedes bien cortados y alguna que otra fiesta en la calle donde la gente saluda desde sus porches. Trabajo de mecánico en un pequeño taller del centro, arreglando transmisiones, cambiando aceite y lidiando con gente que jura que su coche lleva semanas haciendo un ruido raro. No es glamuroso, pero es un trabajo estable. Me ayuda a pagar el alquiler de mi modesto apartamento de 2 habitaciones, una casa de madera con un garaje con goteras donde me dedico a mis propios proyectos los fines de semana. La vida ha sido sencilla y predecible. Me despierto a las 5, preparo café solo en mi vieja cafetera de goteo, reviso la caja de herramientas en la parte trasera de mi destartalada camioneta Ford y pongo la radio a todo volumen con música country de Johnny Cash para empezar el día. Esa mañana empezó como cualquier otro día. El aire era fresco, con el frío de principios de otoño, y las hojas se volvían doradas y crujían bajo mis pies mientras me movía por la cocina. Estaba limpiando manchas de grasa de la encimera, restos del intento de reparar el motor de la noche anterior, cuando oí un suave golpe en la puerta. No era el golpe agresivo de un repartidor ni el de la vecina pidiendo herramientas prestadas, sino algo tentativo, casi vacilante. Me limpié las manos con un trapo, miré el reloj, apenas las 7, y abrí la puerta. Allí estaba Sarah Walker, mi vecina de al lado. Sarah tiene 36 años, es editora independiente y trabaja desde casa, escribiendo manuscritos para revistas locales. Llevamos casi un año siendo vecinas, pero nuestras interacciones siempre han sido educadas y superficiales, saludando por encima de la valla. Yo ayudándola a recoger el correo cuando está fuera de la ciudad, o ella dejándole un plato de galletas en Navidad. Es de las tranquilas, se mantiene apartada la mayor parte del tiempo, con un pequeño huerto en la parte trasera donde cultiva hierbas y tomates. Esa mañana, sin embargo, parecía diferente. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, con mechones que se le escapaban como si no se hubiera molestado en arreglarlos. Llevaba una sudadera gris extra grande que le quedaba suelta, ocultando lo que luego me di cuenta era un pequeño bulto en el estómago. Sus ojos azul grisáceos se encontraron con los míos, pero estaban ensombrecidos, como si hubiera estado despierta toda la noche luchando con algo pesado. «Sarah, ¿todo bien?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarla entrar. La brisa fresca se coló por la puerta con ella, trayendo el ligero aroma a lluvia de la noche anterior. Dudó en el umbral, jugueteando con el dobladillo de su camisa. «Luke, ¿puedo entrar? Necesito hablar contigo de algo». «Claro, por supuesto». Señalé la mesa de la cocina, abarrotada con mi taza de café y una tostada a medio comer. «¿Quieres café? ¿O té? Creo que tengo algunas hierbas en el armario». «Un té estaría bien», dijo en voz baja, sentándose en una de las sillas de madera. Su voz era firme, pero temblaba por dentro, como si estuviera conteniendo una tormenta. Me afané en la cocina, hirviendo agua y buscando una bolsita de té. «Manzanilla, creo. Cualquier cosa para llenar el silencio». Sarah recorrió la habitación con la mirada, fija en la caja de herramientas junto a la puerta, la pila de manuales de coches en la encimera, la botella de cerveza vacía de la noche anterior que aún no había tirado. La cocina no era un desastre, pero gritaba, un hombre soltero viviendo solo. Nada de adornos, solo funcional. Mientras le ponía la taza humeante delante, la envolvió con las manos, mirando el líquido como si contuviera respuestas. La radio zumbaba de fondo, una vieja balada country sobre el amor perdido. Encajaba, supongo. Me senté frente a ella, esperando. Finalmente, levantó la vista, con una expresión mezcla de determinación y miedo. «Luke», empezó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Tengo que decirte algo, y va a cambiarlo todo». Se me encogió el estómago. 1000 pensamientos me recorrieron la cabeza. ¿Había hecho algo mal?
¿Se estaba mudando? ¿Necesitaba ayuda con la reparación? ¿Qué pasa, Sara? ¿Puedes decírmelo? Respiró hondo, apretando los dedos sobre la taza. Luego, mirándome fijamente a los ojos, lo dijo. ¿Este bebé? Es tuyo. Las palabras me golpearon como un tren de carga. La habitación dio vueltas por un segundo. La radio se desvaneció en estática en mis oídos. Me agarré al borde de la mesa. Mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Tuyo? ¿Nuestro? Ella asintió, su mirada firme. Estoy embarazada, Luke. De unas 12 semanas. Y tú eres el padre. Me recosté en mi silla, mi mente volviendo a esa noche de hacía un mes. Había sido uno de los peores días de mi vida. Emily, mi novia de 3 años, me había dejado por mensaje de texto. Estás demasiado atascado en tu rutina, había dicho. Necesito más. Me senté en el porche a oscuras, con lágrimas corriendo por mi rostro, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado. Sara pasó por allí en su paseo vespertino. Me vio y, en lugar de fingir que no me veía, se detuvo. Se sentó allí mismo en los escalones conmigo. Me ofreció un vaso de agua. Hablamos, o mejor dicho, le abrí mi corazón mientras ella escuchaba. Sobre Emily, sobre sentir que nunca sería suficiente. Sobre crecer sin un padre después de que él me abandonara a los 10 años. Ella también compartió su divorcio 2 años atrás. Como su ex se había ido por alguien más joven, como había construido muros para protegerse de que la volvieran a herir. Terminamos dentro, terminando una tetera con un chorrito de whisky de mi alacena. Risas mezcladas con lágrimas, y en esa neblina de vulnerabilidad, una cosa llevó a la otra. Cruzamos una línea que nunca quisimos cruzar. A la mañana siguiente, ambas actuamos como si no hubiera pasado nada. Asentimientos incómodos por encima de la valla, evitando el contacto visual. Un error de una noche, nacido de la soledad compartida. Pero ahora, esto. Miré su vientre, oculto bajo la sudadera, y sentí una oleada de pánico. ¿Estás segura? O sea, ¿solo he sido yo? Volvió a asentir, con la voz tranquila, pero con un toque de emoción. Eres el único. Luke, no he estado con nadie más desde mi divorcio. El médico me lo confirmó la semana pasada. Pensé en no decírtelo, pero mereces saberlo. El silencio se prolongó, roto solo por el goteo del grifo que había querido arreglar. Enterré la cara entre las manos. Mi mente era un torbellino. ¿La paternidad? ¿Yo? Apenas podía mantener mi propia vida en orden. Las facturas se acumulaban, los sueños de abrir mi propio garaje, acumulando polvo. Era mayor, ella, más sensata, pero sabía por nuestras conversaciones de esa noche que llevaba sus propias cicatrices. Divorciada, viviendo sola, volcando su energía en el trabajo para llenar los vacíos. Sara, logré decir finalmente, con la voz quebrada. No sé qué decir. Esto es enorme. Extendió la mano por encima de la mesa, cerca de la mía, pero sin llegar a tocarla. Lo sé, yo también tengo miedo, pero no te pido que hagas nada para lo que no estés preparada. Simplemente no pude ocultártelo. Levanté la vista y vi la vulnerabilidad en sus ojos, la misma que había visto aquella noche en el porche. No lloraba, pero le temblaban ligeramente las manos. No voy a huir, dije, sorprendiéndome con su firmeza. Pero dame un minuto para procesarlo. Asintió y se levantó lentamente. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré al lado si quieres hablar. Cuando se fue, con la puerta cerrándose tras ella, me quedé allí sentada sola, con el té enfriándose intacto. La radio puso otra canción, algo sobre segundas oportunidades. No sabía que eso era exactamente en lo que se estaba convirtiendo esto. Después de que Sara se fuera, con la puerta cerrándose tras ella como un último signo de puntuación, me quedé sentada en la cocina, mirando la taza de té intacta que había dejado sobre la mesa. El vapor se había desvanecido hacía tiempo,
dejando el líquido frío e inmóvil. Mi mente era una tormenta. Destellos de aquella noche de hacía un mes se repetían sin parar, sin que yo los llamara. El mensaje de Emily despidiéndose de mí, el porche vacío, la inesperada amabilidad de Sara. Como habíamos hablado durante horas, su voz suave y firme mientras compartía fragmentos de su propio dolor. El whisky aflojando nuestras guardias, llevando a esa cercanía impulsiva. Me desperté a la mañana siguiente con dolor de cabeza y un gesto de arrepentimiento, jurando fingir que nunca había sucedido. Pero ahora, esto lo cambiaba todo. ¿Un bebé? Nuestro bebé. No estaba lista. Demonios, apenas podía evitar que mi propia vida se desmoronara. Las facturas se acumulaban. El trabajo en el taller pagando lo justo para sobrevivir. Los sueños de abrir mi propia tienda acumulando polvo en el taller. ¿Y la paternidad? La palabra se sentía extraña. Aterradora. Mi propio padre se había marchado cuando yo era un niño, dejando a mi madre para que juntara turnos en el restaurante para mantenernos a flote. No quería ser como él, pero ¿estaba lista para hacer lo contrario? No almorcé, no contesté el teléfono cuando llamó mi jefe, probablemente preguntándome por qué no había llegado a mi turno. En cambio, caminé por la casa, de la cocina a la sala y de vuelta. Mis botas dejaban huellas tenues en el linóleo desgastado. La radio zumbaba, cambiando a una balada lenta sobre arrepentimientos y segundas oportunidades. Encajaba. Afuera, las hojas de otoño se arremolinaban con el viento, pegándose al suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior. Pensé en Sara, en lo serena que se veía, incluso viviendo sola al lado, en ese pequeño y ordenado bungalow con su jardín de hierbas y su columpio en el porche. Habíamos sido vecinos durante un año, pero apenas la conocía más allá de la superficie. Divorciada. Teletrabajaba. Siempre educada pero distante. Esa noche había sido una grieta en nuestras armaduras. Un momento de cruda honestidad que nos llevó a esto. Al caer la tarde, el cielo se había oscurecido con más nubes de lluvia. Nubes que llegaban del oeste. Ya no podía soportarlo más. La incertidumbre me carcomía como el óxido en un viejo. Agarré mi chaqueta, metí la caja de galletas a medio comer en una bolsa como ofrenda de paz, la receta de mamá, lo único que podía hornear sin fastidiar, y me dirigí a la casa de al lado. El paseo fue corto, solo cruzó la entrada compartida, pero se sintió como kilómetros. Llamé a la puerta, con el corazón latiendo más fuerte que el golpeteo de mis nudillos. Sara abrió la puerta al cabo de un momento, con una expresión mezcla de sorpresa y alivio. Todavía llevaba la sudadera extra grande, pero se había soltado el pelo, enmarcado por unas ondas oscuras. Luke, dijo, haciéndose a un lado. Pasa. Su casa era todo lo contrario a la mía. Limpia, organizada, con una calidez de la que la mía carecía. El salón tenía una iluminación tenue gracias a una lámpara de pie. Las paredes pintadas de un suave color crema y notas adhesivas salpicaban la puerta del frigorífico. Recordatorios de plazos, listas de la compra, una cita sobre resiliencia garabateada con pulcra letra. Plantas en macetas bordeaban el alféizar de la ventana, sus hojas de un verde vibrante contra el gris del día. Olía a ropa recién lavada y a té de hierbas, muy distinto del olor a grasa y café de mi casa. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, la que tenía un jarrón de margaritas marchitas en el centro. Nos sirvió un poco de agua a ambas. Nada de té esta vez. El silencio se prolongó, la lluvia repiqueteando contra la ventana como dedos impacientes. Me aclaré la garganta. Sara, he estado pensando todo el día. ¿En todo? ¿Planeas quedarte con el bebé? Asintió sin dudar, con la mano apoyada instintivamente en su estómago. Sí, decidí la semana pasada, después de la visita al médico, que voy a tener este hijo, Luke. Contigo o sin ti. Puedo hacerlo sola si es necesario. Pero quería que supieras la verdad. Sus palabras me golpearon con fuerza, una mezcla de determinación y fuerza silenciosa. Me incliné hacia adelante,
con los codos sobre la mesa. No voy a huir, Sara. Lo digo en serio. Quiero estar ahí. Quiero asumir la responsabilidad, no porque me sienta obligada, sino porque, esa noche, estuviste ahí para mí cuando estaba en mi punto más bajo. No puedo simplemente alejarme de esto. ¿De ti? Ella examinó mi rostro, con ojos cautelosos. ¿Estás seguro? Eres joven, Luke. Tienes toda la vida por delante. Tu trabajo. Tal vez empezar ese taller del que has hablado. Tengo 36 años. Estoy divorciada, con equipaje. No quiero que te arrepientas de esto más tarde, que me mires a mí y al bebé y te sientas atrapado. Negué con la cabeza, extendiendo la mano sobre la mesa para cubrir su mano con la mía. Se sintió natural, incluso si mi palma estaba húmeda. Estoy seguro. Asustado como el infierno. Sí, pero seguro. No lo tengo todo resuelto. Dios sabe que no. Pero no puedo ignorar esto. Estamos juntos en esto ahora. Nos sentamos así durante un largo rato, la lluvia intensificando afuera, tamborileando un ritmo constante en el techo. Finalmente, las palabras comenzaron a fluir. Sara se abrió más que nunca sobre su infancia. Huérfana joven cuando su padre murió en un accidente de auto, criada por su madre y su abuela en un apartamento estrecho en el centro. Aprendí a valerme por mí misma pronto, dijo con voz suave. Mamá tenía 2 trabajos. La abuela contaba historias para ayudarnos a seguir adelante. Me casé joven, pensando que llenaría los vacíos, pero no fue así. Mi ex se fue por alguien que lo hacía sentir vivo. He estado construyendo muros desde entonces. Asentí, compartiendo mis propias cicatrices, el padre ausente, los turnos interminables de mamá, la traición de Emily que me dejó preguntándome si alguna vez fui suficiente. Esa noche, admití, estaba hecha un desastre. No tenías que parar, pero lo hiciste. Me hiciste sentir vista. Para cuando la lluvia amainó, habíamos hablado durante horas. Sin grandes planes, solo honestidad. Acordamos tomarlo con calma, mantener nuestras casas separadas por ahora, sin apresurarnos en nada. Pero iríamos juntos a la primera revisión prenatal la semana que viene, investigaríamos libros para bebés y aplicaciones de nutrición en equipo. La llevaría a las reuniones de trabajo o al supermercado cuando se sintiera mal. Y por la mañana, añadí medio en broma, me paso con pan fresco y leche. ¿Trato hecho? Sonrió levemente, la primera de verdad que veía ese día. Trato hecho, pero no te sientas obligada. Quiero, la interrumpí con suavidad. Al dejar que el aire fresco de la tarde me golpeara la cara, sentí una extraña mezcla de terror y determinación. Las luces del suburbio parpadeaban a mi alrededor, las farolas del porche brillaban como faros. Por primera vez en semanas, no me sentí sola. Los días se convirtieron en semanas después de esa primera charla de verdad, y poco a poco, Sara empezó a dejarme entrar. No solo en su casa, sino en el ritmo de su vida. No fue dramático. Nada de grandes declaraciones ni cambios repentinos. Eran cosas pequeñas, de esas que se construyen silenciosamente, como proteger un coche de la oxidación capa por capa. Las mañanas se convirtieron en nuestra rutina. Pasaba por su casa sobre las 6, llamando suavemente por si seguía dormida. Compraba pan fresco en la panadería del centro, la que tenía las hogazas crujientes que le gustaban, y un cartón de leche, sin azúcar añadido porque el médico había mencionado que vigilara su ingesta. Vitaminas matutinas, le decía, entregándole la bolsa con una media sonrisa. Ella la cogía, con los ojos aún soñolientos, y murmuraba un gracias mientras se frotaba la tripa. La barriguita era más notoria ahora, una suave curva bajo sus camisas, y cada vez que la veía, una mezcla de asombro y terror me invadía. Esto era real. Nuestro hijo estaba creciendo ahí dentro. Las náuseas matutinas de Sara fueron fuertes alrededor de la semana 13. Se despertaba con náuseas, apenas capaz de retener una tostada, y yo la encontraba en el baño, pálida y agotada.
Empecé a tomarme las tardes libres del garaje cuando podía. Mi jefe Mike fue comprensivo después de que le contara una versión vaga de la historia. La familia primero, niña, me decía con brusquedad, dándome una palmada en el hombro. Así que me dirigía a su casa, entrando con la llave de repuesto que me había dado después de un día particularmente malo. Cocinaba cosas sencillas. La sopa de verduras hervía a fuego lento en la estufa. Té de jengibre casero porque lo comprado le daba arcadas. No era chef, ni mucho menos, pero seguía recetas de una app en mi teléfono. Picar zanahorias y cebollas con la concentración que solía hacer. No tienes que hacer esto, me decía desde el sofá, envuelta en una manta, con la voz débil. Yo simplemente me encogía de hombros. Lo sé, pero quiero hacerlo. Además, ¿quién más se asegurará de que comas? Sin embargo, hubo días difíciles. Una tarde, las náuseas fueron tan fuertes que me gritó, bruscamente, como un cable que se rompe por la tensión. Estaba en la cocina, enjuagando los platos del almuerzo cuando entró furiosa. Luke, vete a casa. No necesito una niñera. He estado manejando las cosas sola toda mi vida. Su cara estaba roja, sus ojos brillaban con una frustración que sabía que en realidad no iba dirigida a mí. Hormonas, agotamiento, miedo, todo se desbordó. Hice una pausa, con agua goteando de mis manos, y me giré hacia ella. Lo entiendo. Eres dura como una roca, Sara, pero no me voy. A menos que de verdad quieras que lo haga. Me miró fijamente un segundo, luego se desinfló, hundiéndose en una silla. Eres tan testaruda. Me reí suavemente. Hay que ser uno para reconocer a otro. Eso rompió el hielo. Ella también rió, un sonido cansado pero genuino. A partir de entonces, aprendí a darle espacio cuando lo necesitaba. Pero siempre me quedé para la limpieza, literal y figurativamente. Poco a poco, empecé a arreglar cosas en su casa. Empezó con el grifo que goteaba en el baño. Lo había notado goteando durante una de mis visitas. ¿Te importa si echo un vistazo?, pregunté. Ella asintió, y pasé una hora debajo del fregadero, llave inglesa en mano, apretando juntas y cambiando arandelas. Cuando terminó, lo probó, el agua fluía suave y constante. Gracias, dijo, con la voz más suave. Me ha estado molestando durante meses. A partir de ahí, se convirtió en una bola de nieve. Colgué estanterías nuevas en su despacho para sus pilas de manuscritos, con notas adhesivas y todo. Instalé bombillas más brillantes en el salón porque las viejas proyectaban sombras que hacían que el lugar pareciera más solitario por la noche. Incluso me encargué del jardín de atrás, desherbando los parterres de hierbas y plantando las semillas de albahaca fresca que ella había mencionado que quería. «Estás convirtiendo esto en un hogar», bromeó una noche, mirándome desde el porche con una taza de té. Me limpié la suciedad de las manos. Ya lo es. Solo necesita un poco de cariño. A cambio, Sara empezó a sacarme de mi caparazón. Me enseñaba cosas sencillas, como hacer una ensalada equilibrada con quinoa y verduras en lugar de mis habituales comidas de microondas. No se puede vivir de grasa y café para siempre, decía, cortando pepinos mientras yo la miraba. Nos sentábamos a su mesa, comíamos juntas, hablábamos de cualquier cosa menos del bebé al principio. Libros que estaba editando, historias sobre niños resilients que reflejaban su propia infancia. Mis sueños de garaje, como dibujaba los planos de mi futura tienda en servilletas durante las pausas del almuerzo. Poco a poco, las conversaciones se profundizaron. Una noche, después de cenar, se sinceró sobre sus miedos. ¿Y si no se me da bien esto? Mi madre era genial, pero se fue demasiado pronto. No tengo una hoja de ruta. Le cogí la mano. Pero lo averiguaremos, juntos. No le pusimos nombre. Novio, novia, lo que fuera. No, todavía te quiero. Éramos solo nosotros, compañeros en este lío inesperado. Pero la cercanía creció. Me quedaba hasta más tarde,
desplomándome en su sofá cuando estaba demasiado cansada para estar sola. Un fin de semana, fuimos en coche a la librería del centro, eligiendo libros para padres. ¿Qué esperar cuando se está embarazada y uno divertido sobre nombres de bebés? Nos reímos de las opciones. River para un niño, suena aventurero. Lily para una niña, pura y fuerte. En casa, leíamos fragmentos en voz alta. Su cabeza era un poco como una cabeza en mi hombro mientras la lluvia golpeaba la ventana. Se sentía bien, natural. Para el 5.º mes, las líneas se difuminaron por completo. La casa de Sara comenzó a sentirse como nuestra. Mis herramientas migraron a su garaje. Sus libros terminaron en mi mesita de noche cuando los tomé prestados. Una noche, después de un largo día en el que arreglé la bisagra chirriante de su puerta principal, me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Y si te quedas? ¿Para siempre? ¿Se acabaron las idas y venidas? Dejé el tenedor, con el corazón acelerado. ¿Te refieres a mudarte? Ella asintió, vulnerable. Sí, por el bebé, por nosotros. No lo dudé. Me gustaría eso. Esa noche, empaqué una maleta de mi casa, ropa, cepillo de dientes, algunas herramientas, y crucé la entrada por última vez como vecina. Compartimos su cama, nada más que abrazarnos, escuchando la lluvia. No era pasión. Por primera vez, sentí que estaba construyendo algo real, no solo arreglando piezas rotas. A medida que pasaban los meses y la barriga de Sara se hacía más pronunciada, redondeándose hasta el punto de que desconocidos en el supermercado sonreían y preguntaban por las fechas de parto, todo empezó a sentirse casi normal. Nos habíamos adaptado a esta vida compartida, su casa se convirtió en la nuestra, con mis herramientas esparcidas por el garaje y sus libros en la mesa de centro. Pero lo normal es frágil, sobre todo cuando la vida tiene esa forma de lanzar bolas curvas. Para el 6.º mes, llegó la primera tormenta de verdad, y llegó en forma de un golpe a la puerta una fresca tarde de octubre. La madre de Sara, Ellen, apareció sin avisar. Vivía a un par de horas de distancia, en Lincoln, y Sara la había mencionado de pasada. Una mujer fuerte que había criado a su hija prácticamente sola tras perder a su marido joven. Nunca la había conocido, pero por las historias, sabía que era protectora, de esas que no se andan con rodeos. Sara había estado posponiendo decírselo, esperando el momento oportuno. Ese momento nos encontró a nosotras. Ellen llegó con una maleta en la mano, planeando una visita sorpresa de fin de semana. Estaba en la cocina preparando chili para la cena cuando Sara abrió la puerta. Oí su jadeo antes de ver su rostro. Ellen abrió los ojos de par en par al ver la barriga de su hija, y luego se giró hacia mí con mi delantal como si hubiera llegado de otro planeta. Sara Marie Walker, dijo Ellen con la voz tan cortante como el filo de un cuchillo, dejando caer el bolso en la entrada. ¿Qué demonios se está pasando aquí? ¿Estás embarazada? ¿Y quién es? Me señaló, con la mirada penetrante. Sara dio un paso adelante, con una mano sobre su estómago en señal de protección. Mamá, entra. Sentémonos a hablar. Pasamos a la sala de estar. El aire estaba cargado de tensión. Ellen se sentó en el borde del sofá, con los labios apretados en una fina línea, mientras Sara explicaba, con calma y metódicamente, la noche en que sucedió. La decisión de tener al bebé y como yo había dado un paso al frente. Me quedé de pie junto a la puerta, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida, pero cuando Sara me miró en busca de apoyo, asentí. La reacción de Ellen fue explosiva. ¿Le hiciste esto a mi hija? Se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Algún joven mecánico de al lado? ¿En qué estabas pensando? ¿Dejarla embarazada y luego jugar a las casitas? Sara ya ha pasado por suficiente. ¿Su divorcio? ¿Reconstruir su vida? ¿Y ahora esto? La vas a arruinar. Sentí las palabras como un puñetazo en el estómago. Mi cara ardía, pero no respondí bruscamente. En cambio, la miré fijamente. Señora, sé que esto se ve mal.
No soy perfecta. Lejos de eso. Crecí sin un padre. Vi a mi madre luchar sola y juré que nunca haría pasar a nadie por eso. No voy a huir de esto. Amo a tu hija. No como en un cuento de hadas, sino como en el verdadero, donde me presento todos los días. Si necesitas pruebas, te las daré. Me mudaré con ella por completo, cuidaré de ella y del bebé, cueste lo que cueste. Sara tomó la mano de su madre. Mamá, para. Esto no es solo culpa suya. Fue mutuo. Un error que se convirtió en algo bueno. Luke ha estado aquí para mí más que nadie desde el divorcio. Si no puedes aceptarlo, puedes irte. Pero esta es mi vida, mi decisión. Ellen se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. Nos miró, la lucha se le fue de las manos. No quiero que vuelvas a sufrir, cariño. Ya has llorado bastante en tu vida. Se quedó a cenar esa noche, fría, que yo había preparado, aunque sabía a ceniza en la tensión. Al anochecer, las cosas se suavizaron. Ellen me preguntó por mi trabajo, por mis planes para el taller. ¿De verdad quieres quedarte?, me preguntó. Asentí. Más que nada. No me abrazó para despedirse al día siguiente, pero le apretó la mano a Sara y me susurró, no lo dejes ir si es real. No era aprobación, pero era un comienzo. La visita despertó algo más que un drama familiar. Despertó mis propias dudas. De vuelta en el taller unos días después, los chicos me tomaron el pelo sin parar. Se había corrido la voz. Los chismes de pueblo corren rápido. Luke, ¿el hombre de familia ahora? Mi compañero de trabajo Jaque se rió, dándome una palmada en la espalda. Una noche con la vecina guapa, y boom, pañales y minivans. ¿Seguro que estás listo, chico? Solo tienes 25 años, muchos peces en el mar. Lo decían en broma, pero me impactó. Esa noche, llegué a casa en silencio, ayudando a Sara con los platos, pero perdido en mis pensamientos. ¿Tenía prisa? ¿De verdad podría ser el padre que este chico merecía? Me imaginé a mi propio padre, muerto antes de que pudiera montar en bici, dejando a mamá con todo a su cargo. ¿Y si yo resultaba igual? Sara se dio cuenta, por supuesto. Después de terminar el último plato, me jaló al sofá. Háblame, Luke. Has estado libre desde que mamá se fue. Suspiré, pasándome una mano por el pelo. ¿Los chicos del trabajo? Me hicieron pensar. ¿Soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Para ti? Solo soy un mecánico con grasa bajo las uñas y sin ningún plan real más allá del alquiler del próximo mes. ¿Y si la cago? Ella tomó mis manos, su toque cálido y firme. Luke, no tienes que ser perfecto. ¿Crees que yo lo soy? Tengo 36 años, estoy divorciado y muerto de miedo también. Pero mira lo que has hecho. Estás aquí, todos los días, arreglando las cosas, haciéndome reír, sosteniéndome cuando las hormonas me atacan. Eso es más de lo que mi ex jamás hizo. No necesitas demostrar nada siendo un padre superhéroe. Simplemente sé tú mismo. Y no te vayas cuando se ponga difícil. Eso es todo lo que pido. Sus palabras rompieron algo en mí. La atraje hacia mí, enterrando mi cara en su cabello. No me iré, lo prometo. No sé qué me depara el futuro. Puede que el dinero escasee, que pase la noche sin dormir, pero quiero intentarlo. No solo como padre, sino como una familia, contigo. Se recostó, buscando en mis ojos. Yo también. No dijimos te amamos esa noche. Fue demasiado pronto, demasiado crudo. Pero en ese momento, bajo la suave luz de la lámpara con el bebé pateando entre nosotros, se sintió como una promesa. Decidimos entonces hacerlo oficial. Renunciaría a mi contrato de alquiler, me mudaría con Sara. Se acabaron las idas y venidas. Ellen incluso llamó una semana después, con un tono más suave, ofreciendo ropa de bebé de la infancia de Sara. Las olas habían llegado, pero por ahora las habíamos superado. Lily vino al mundo en una brillante mañana de mayo.
De esas en las que el sol de Nebraska se filtra a través de las persianas del hospital como una promesa. Sara había estado de parto durante 12 horas, dando vueltas por la habitación al principio, luego apretándome las manos con tanta fuerza que pensé que se rompería. Estuve allí cada segundo, secándole el sudor de la frente, susurrándole palabras de aliento que había leído en esos libros para padres. «Lo estás haciendo increíble», le decía, con la voz más firme que antes. Cuando el médico finalmente dijo, «empuja», y el primer llanto de Lily llenó la habitación, agudo y exigente, me congelé. Era diminuta, colorada, con un mechón de pelo oscuro como el de Sara, y mis ojos marrones me devolvían la mirada. La enfermera me la entregó después de limpiarla, y la sostuve torpemente como si fuera de cristal. «Hola, pequeña», susurré, con lágrimas nublando mi vista. Sara, agotada pero radiante, me extendió la mano. «Es perfecta, Luke». La llamamos Lily Margaret Benson. Lily por las flores que Sara amaba. Margaret por mi madre, que había manejado desde su pequeño pueblo para esperar en el vestíbulo. Traerla a casa fue un borrón de primeras veces. El viaje en auto se me hizo eterno, yo conduciendo 10 por debajo del límite de velocidad, mirando hacia atrás al asiento del auto en cada semáforo en rojo. Nuestra casa, el bungalow de Sara convertido en el nuestro, se sentía diferente ahora, viva con el aroma a talco para bebés y el suave zumbido de la máquina de ruido blanco que habíamos comprado. Las primeras noches fueron un caos. Los llantos de Lily rompían el silencio a las 2 de la madrugada, yo forcejeando con los biberones mientras Sara le daba el pecho, ambas con los ojos vidriosos y riéndonos de nuestra propia incompetencia. «¿Cómo se maneja esto?», murmuraba, forcejeando con las lengüetas del pañal mientras Sara me guiaba las manos. «Así, más apretada o se le escapará». Nos turnábamos para mecerla en la mecedora que había armado semanas atrás, la del brazo que crujía y que siempre quería arreglar. Las mañanas se convertían en tardes. Iba al taller para turnos cortos y volvía corriendo para encontrar a Sara durmiendo la siesta con Lily sobre su pecho, o a las 2 en el jardín, Sara señalándole pájaros a nuestra hija con los ojos como platos. Había contratiempos, por supuesto. La vez que calenté demasiado el biberón y tuve que empezar de nuevo, o cuando Lily me escupió por toda la camisa de trabajo justo antes de un turno. A veces discutíamos, pequeñas cosas que se amplificaban por la falta de sueño. «Luke», me espetaba, y yo replicaba, «lo estoy intentando. Dame un respiro». Pero nos reconciliaríamos igual de rápido, un abrazo en la cocina, su cabeza sobre mi hombro. «Estamos en esta habitación, juntas», me recordaba, y yo asentía, besándola en la frente. Ellen me visitaba más a menudo ahora, sus nervios se suavizaban. Traía pasteles caseros y ropa de bebé, incluso se quedaba un fin de semana para ayudar, enseñándome a envolver como una profesional. «Lo estás haciendo mejor de lo que pensaba», admitía una noche tomando un café, con una sonrisa a regañadientes. Cuando Lily cumplió 3 meses, dándose la vuelta y arrullándose en el móvil sobre su cuna, nuestros amigos empezaron a dejarse caer. El equipo del taller apareció un sábado con una nevera portátil de cerveza sin alcohol y un mono diminuto que decía «Futuro mecánico». Jaque me dio una palmada en la espalda. «Mírate, Benson, domesticado y todo. De un drama de una noche con vecinos a esto. Es como una película de Hallmark». Tenían buena intención, pero me hizo pensar. Esa noche, después de que Lily se acostara, me senté con Sara en el columpio del porche, el aire fresco con el rocío de la tarde. Las estrellas salpicaban el cielo de Nebraska, y el vecindario estaba tranquilo, salvo por un ladrido de perro lejano. Me volví hacia ella, la pregunta que había estado guardando durante semanas se escapó. «Sara, ¿alguna vez te arrepientes de contármelo? ¿Sobre el bebé? ¿Sobre esa noche? Si lo hubieras mantenido en secreto, tu vida podría ser más sencilla». Me miró, su mano encontrando la mía en la oscuridad. Si lo hubiera escondido, estaría haciendo esto sola. ¿Asustada? ¿Abrumada?
Que estés aquí es lo mejor que me ha pasado en años, no solo por Lily, sino por nosotras. Me apretó los dedos. ¿Y tú? ¿Algún arrepentimiento? Negué con la cabeza, acercándola más. Ninguno. Al principio me asusté muchísimo, pero ahora, esto se siente bien. Nos sentamos así, balanceándonos suavemente, escuchando a los grillos. La suave respiración de Lily llegaba a través del monitor de bebé, un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. A los 6 meses, Lily ya se sentaba, balbuceando papá que me derretía cada vez. Nuestra vida no era perfecta. Ni una casa grande, ni coches de lujo. Yo seguía en el taller, ahorrando para la tienda de mis sueños, mientras Sara conseguía más trabajos independientes entre tomas, pero eran horas. Mañanas con café y risitas de bebé, tardes arreglando juntas la puerta chirriante, noches en las que nos desplomábamos en la cama, con su cabeza sobre mi pecho, susurrando sobre. Ellen incluso empezó a llamarme Sol durante las visitas, y la gente del barrio asentía con aprobación al vernos empujar el cochecito por la calle. Una tarde, mientras observaba a Sara alimentar a Lily en la soleada cocina, con la luz del sol reflejándose en su pelo, comprendí algo profundo. No éramos ricas, no éramos unas madres impecables. Discutíamos por las tareas, nos preocupábamos por las facturas, pero aparecíamos. Todos los días. Esa noche de hace un mes había sido una chispa, accidental, un desastre. Pero encendió algo real. Una familia, construida no a partir de planes, sino de la decisión de quedarse cuando habría sido más fácil escapar. Al final, eso era lo que importaba. No buscamos grandes gestos, disfrutamos de los pequeños, del grifo reparado, de las comidas compartidas, de las noches tranquilas. La vida nos había dado un giro inesperado, pero lo superamos. Juntos. Y mientras lo sostenía a ambos esa noche, con Lily dormida en mis brazos y la mano de Sara en la mía, supe que a veces las mejores historias comienzan con una sola verdad y el coraje de construir una.